Imagina esto. No estás viendo solo un video sobre una ciudad turística. Estás a punto de entrar en la verdadera historia de Orlando, una historia que casi nadie te cuenta. Cuando escuchas Orlando, seguramente piensas en Disney, en castillos, fuegos artificiales y parques temáticos. Pero te voy a revelar un secreto. Orlando no nació para ser un lugar de fantasía. Durante mucho tiempo fue un pueblo perdido entre pantanos, mosquitos y campos de naranjas, que casi nadie no mundo levaba en cuenta. En este video, vamos a viajar juntos desde ese pasado olvidado hasta el presente brillante, pero también vamos a cruzar una frontera que pocos cruzan. Vamos a entrar en la Orlando escondida, la que los turistas no ven, la de las personas que viven, luchan y sueñan todos los días debajo de las luces dos parques. Quédate ateo final, porque te prometo algo. Después de escuchar esta historia, nunca más volverás a mirar Orlando con los mismos ojos. Antes de empezar esta increíble historia de Orlando, te hago una invitación rápida. Si te gusta aprender sobre países, ciudades y sus secretos, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Y ya deja en los comentarios, quiero conocer Orlando. Así YouTube entiende que este contenido es importante y lo muestra a más personas como tú. 1. Un lago en medio de la nada. Imagina por un momento que borramos de tu mente los parques, los hoteles y las autopistas. No hay castillos, no hay montañas rusas, no hay turistas con orejas de Mickey. Solo hay tierra plana, pantanos y silencio. Así era la región donde hoy está Orlando, hace más de 100 años. Un lugar caliente, húmedo, lleno de mosquitos, lagos por todas partes y muy poca gente prestando atención. Para muchos mapas de la época, aquello era casi un vacío, un trozo de Florida que no parecía prometer gran cosa. Los primeros habitantes permanentes de esa región no eran turistas, eran agricultores, cazadores, ganaderos y familias comunes. Intentaban extraer de la tierra lo suficiente para vivir. El agua abundaba, lagos, pantanos, arroyos. Esto era a la vez una bendición y un problema. La bendición, la tierra era fértil. El problema, el calor, los insectos, el riesgo de enfermedades y el aislamiento. Llegar no era fácil. Los caminos eran de tierra, llenos de lodo cuando llovía, y en muchos tramos el sendero era solo un sendero atravesado por la vegetación. Con el tiempo, estas familias comenzaron a descubrir que la región albergaba un tesoro escondido. Los naranjos, el clima, aunque riguroso, era perfecto para los cítricos. Empezaron a aparecer pequeñas plantaciones de naranjos y otras frutas, y el paisaje cambió. Entre lagos y pantanos, surgían hileras de árboles verdes cargados de fruta. No había glamour ni lujo. Había trabajo duro, manos callosas y un simple sueño: convertir ese fin del mundo en un lugar donde se pudiera vivir con dignidad. Otro secreto poco conocido es que antes de convertirse en ciudad, esa región fue sede de conflictos y disputas soldados. Nativos y colonos pasaron por allí, y alrededor de un pequeño fuerte, conocido como Fuerte Gatlin, la presencia humana comenzó a consolidarse gradualmente. Nada indicaba que allí nacería una de las ciudades más famosas del planeta. Era simplemente un rincón perdido en plena naturaleza, con unas pocas casas de madera, terrenos baratos y un horizonte abierto. Si pudieras estar allí, al final de una tarde, verías la puesta de sol tras los lagos, el canto de las cigarras llenando el aire y quizás una carreta pasando lentamente por el camino de tierra. Nadie, absolutamente nadie, imaginaría que esta escena silenciosa se convertiría un día en la puerta de entrada para millones de turistas de todo el mundo. Y sin embargo, algo ya comenzaba a cambiar silenciosamente, porque, muy cerca, las vías del tren se estaban acercando y ahí es exactamente donde continúa nuestra historia en el siguiente tema. 2. De pueblo perdido a estación estratégica. En el último punto, dejamos la historia en un momento clave.
las vías del tren acercándose. Ahora imaginen la escena. Ese lugar cálido, lleno de lagos y granjas, de repente empieza a oír a lo lejos un sonido diferente. El sonido metálico de las ruedas sobre el hierro. El silbato del tren rompiendo el silencio de la campiña floridana. Para muchos en aquel entonces, esto era como ver llegar el futuro. Cuando el ferrocarril finalmente llega a la región, todo cambia de ritmo. Donde antes solo pasaban lentamente carros tirados por caballos, ahora hay una estación de tren sencillo, de madera, pero lleno de movimiento. El tren no solo transporta pasajeros, también cajas, mercancías, periódicos, cartas, noticias mundiales. Lo que una vez parecía un lugar olvidado en el mapa se convierte en parada obligatoria. Los agricultores que solían cultivar naranjas, algodón y otros cultivos, ahora tienen una forma mucho más rápida de vender sus productos. En lugar de depender de carreteras en mal estado, pueden cargar todo en vagones de tren y enviarlo a otras ciudades de Florida e incluso a otros estados. Esto está atrayendo a más gente a la región, comerciantes, inversores, aventureros e incluso soldados que se desplazaron por el interior del país. La estación se convierte en el corazón del pueblo. A su alrededor empiezan a surgir cosas, pequeñas tiendas, almacenes, pensiones, salones donde la gente comía, bebía y comerciaba. El lugar que antes era solo un paso para animales y carretas, comienza a convertirse también en punto de encuentro de historias. Los que vinieron del norte trajeron noticias, mientras que los que vinieron del sur trajeron rumores, oportunidades, noticias de guerra, política y economía. Un secreto poco conocido es que, en aquel entonces, el tren tenía la potencia de para decidir el destino de las ciudades. Si la línea ferroviaria pasaba lejos, el pueblo moriría. Si conseguía una estación, el pueblo podría renacer. Orlando tuvo esta suerte histórica. Se convirtió estación estratégica en la carretera por la campiña de Florida. No era una ciudad grande, le faltaba glamour, pero ya no era invisible. Y poco a poco, esto cambió incluso la forma en que la gente veía el lugar. Antes era solo otro rincón perdido entre pantanos y naranjos. Ahora era un lugar para llegar, para partir, para hacer negocios, donde se soñaba con una vida mejor. Todavía no había ningún castillo de ensueño en el horizonte, pero sin saberlo, Orlando ya estaba dando sus primeros pasos para convertirse en algo mucho más grande. Y es precisamente desde esta pequeña estación donde comienza a desarrollarse la siguiente fase de la historia. 3. La era de los naranjales y el primer gran golpe. Con el tren funcionando y la estación dando vida al pueblo, Orlando empezó a descubrir cuál era su tesoro más valioso: la naranja. El clima cálido, los inviernos suaves y la abundancia de agua crearon las condiciones perfectas para los naranjales. Lo que antes era solo tierra barata y pantanos, poco a poco se transformó en un mar de árboles verdes cargados de frutas coloridas. Familias enteras se dedicaban a la citricultura. Se construían casas simples cerca de los campos y cada amanecer oías o barullo dos trabajadores colendo, cargando caixas, preparando todo para enviar no tren. Orlando empezó a ser vista como parte de una región fértil, y no por acaso el condado donde está hoy, a Cidade, se llama Condado de Orange, Condado de la Naranja. Este nombre no solo es hermoso, sino que también evoca una época en la que la economía local giraba en torno a esta fruta. Por un tiempo, parecía que el futuro estaba asegurado. Las naranjas de Florida se expandieron a otras partes de Estados Unidos, generando riqueza para muchos agricultores. La ciudad aún era pequeña, pero se respiraba una sensación de progreso. Los campos eran motivo de orgullo. Cuantos más naranjales se tenían, más respetados eran. Parecía que nada podía detener este crecimiento, hasta que llegó el frío que nadie esperaba.
Entre 1894 y 1895, Orlando y gran parte de Florida enfrentaron lo que después se llamó la Gran Helada, las grandes heladas. Como las temperaturas caían de forma brutal, algo raro para la región. Na madrugada, o gelo coube a plantações. As flores e frutas se queimar, as ramos se quebrar, árboles inteiras morre. En pocas noches, el trabajo de años desapareció. Lo que una vez fue un símbolo de abundancia se ha convertido en un escenario de destrucción. Muchos agricultores lo perdieron todo, tierras hipotecadas, deudas, familias sin ingresos. Algunos intentaron empezar de cero allí mismo, otros abandonaron la región en busca de otro lugar donde vivir. Fue como si alguien hubiera pulsado un botón de reinicio en la historia de Orlando. La ciudad descubrió, en la práctica, que depender de una sola cosa, aunque parezca segura, es un riesgo enorme. Eso fue el primer gran golpe de la historia de Orlando. Un golpe silencioso, sin guerra, sin invasión, pero con el poder de destrozar sueños. Y sin embargo, fue este sufrimiento el que preparó a la ciudad para algo mayor. Porque, tras los témpanos de hielo, una pregunta empezó a resonar en la mente de los que quedaron. Si la tierra puede traicionarnos, ¿en qué más podemos apostar nuestro futuro? La respuesta a esa pregunta llegaría años después, de una manera tan inesperada que nadie podría haberla predicho, a través de un hombre llamado Walt Disney y un plan rodeado de secreto. Y es precisamente este cambio el que comienza a tomar forma en el siguiente tema. Si esta historia de Orlando ya te está sorprendiendo, haz una pausa de un segundo, dale like a este video y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias profundas y fáciles de entender para ti. 4. Un secreto muy bien guardado. Cuando alguien empezó a comprar tierras, después de las grandes heladas y de años de inestabilidad, Orlando siguió existiendo, pero sin un gran protagonismo. Era una ciudad más de Florida, com seu passado agrícola, seu calor intenso e seu ritmo relativamente tranquilo. Até que, de repente, algo estranho começou a acontecer. Los habitantes empezaron a notar un movimiento diferente en los registros de propiedad. Empresas con nombres casi desconocidos comenzaban a comprar enormes extensiones de tierra en las cercanías de Orlando. No era una familia local, ni un granjero, ni una cadena de tiendas. Eran empresas con nombres fríos y técnicos que casi nadie conocía. Compraron pantanos, bosques, terrenos aparentemente sin valor, y los compraron en silencio. Imagina ser un habitante de aquella época. Te despiertas, vas a trabajar, conduces por el mismo camino de siempre, y descubres que esa vieja granja, esa tierra inundada, ese campo baldío, ahora tiene un nuevo dueño. Y pocos sabían quién era. Empezaron a circular rumores. ¿Será el gobierno? ¿Podrían ser personal militar construyendo algún tipo de base secreta? ¿Podría ser un gran hombre de negocios planeando algo enorme? Lo cierto es que, detrás de estas discretas empresas, había un nombre que cambiaría para siempre la historia de Orlando: Walt Disney. Tras el éxito de Disneyland en California, buscaba una ubicación para un nuevo proyecto mucho más grande, donde pudiera controlar no solo el parque, sino todo lo que lo rodeaba: carreteras, hoteles, servicios, infraestructura. Para ello, necesitaba algo esencial: tierra, mucha tierra. Pero había un problema. Si la gente descubría que Walt Disney compraba terrenos, el precio se dispararía al instante. Los dueños pedirían mucho más dinero. Entonces, ¿cuál era el plan? Usar empresas fantasma, con otros nombres, para comprar todo a escondidas y a precios aún bajos. Este es uno de los grandes secretos de la historia de Orlando. La ciudad no solo fue elegida, sino que fue discretamente rodeado para este proyecto antes de que el mundo supiera de él.
Mientras los residentes seguían con sus vidas, yendo al mercado, a la iglesia, al trabajo, entre bastidores se construía un gigantesco tablero de ajedrez. Cada pedazo de pantano comprado, cada lago añadido, cada camino planeado, formaba parte de una visión que casi nadie podía ver. A primera vista, parecía simplemente una transacción de tierras. En verdad, fue el nacimiento silencioso de algo que se convertiría en el complejo de entretenimiento más grande del mundo. Cuando finalmente se reveló el nombre y se hizo público el anuncio oficial de un nuevo Walt Disney World cerca de Orlando, muchos se dieron cuenta, demasiado tarde, de que este lugar en medio de la nada se había convertido en el centro de un sueño global. Y es precisamente a partir de este sorprendente anuncio que comienza la siguiente fase de nuestra historia. El día que la magia llegó a Orlando. 5. El día en que llegó la magia. El impacto de Disney World. Hasta aquí, Orlando era una ciudad que había sobrevivido a heladas, a crisis agrícolas y a décadas de anonimato. Pero todo mudó cuando o segredo finalmente salió a luz. Walt Disney iba a construir un enorme complejo en la región de Orlando. Para muchos, eso sonaba casi como un rumor absurdo. Disney, aquí, en medio de tantos pantanos. Pero no era un rumor, era real. En 1965 se anunció oficialmente el proyecto que cambiaría para siempre el destino de la ciudad. Walt Disney World. Y de repente, aquel lugar que casi nadie fuera de Florida conocía, empezó a aparecer en periódicos, noticieros y conversaciones de todo el país. A partir de ese momento, Orlando se convirtió en un gigantesco sitio de construcción. Llegaron ingenieros, arquitectos, obreros, camiones y máquinas. Se construyeron carreteras, puentes, líneas eléctricas, sistemas de agua y alcantarillado. No era solo un parque, era como construir una ciudad entera dentro de otra. El objetivo no era solo crear un lugar hermoso, sino un mundo controlado donde la experiencia del visitante fuera casi perfecta desde su llegada. En 1971, cuando se inauguró el Reino Mágico en la inauguración del primer parque de Walt Disney World, ocurrió algo simbólico. Los mapas del mundo comenzaron a redibujarse en las mentes de la gente. Orlando, antes una palabra desconocida, se ha convertido en sinónimo de magia, vacaciones familiares, infancia y sueños hechos realidad. Miles de turistas comenzaron a llegar en coche, autobús y cada vez más en avión. Esto fue tan significativo que impulsó otra transformación: el crecimiento y la modernización del aeropuerto de la ciudad, que ahora es uno de los más transitados de Estados Unidos. Pero el impacto no fue solo turístico, fue económico y social. Los hoteles empezaron a proliferar por todas partes. Restaurantes, tiendas de recuerdos, gasolineras, empresas de transporte, agencias de viajes. Nació todo un ecosistema en torno a la idea de acoger a quienes venían a visitar la magia. Miles de empleos se crearon, puestos de trabajo para asistentes, camareras, conductores, guías, técnicos, jardineros, artistas, personal de limpieza y seguridad. Mucha gente de otros estados e incluso de otros países se mudó a Orlando en busca de oportunidades. Hay un detalle interesante y poco comentado. Disney no solo construyó un parque, consiguió un nivel de autonomía especial sobre el área donde estaba su complejo, el famoso distrito de Reedy Creek, hoy con otro nombre. Isso permitia que a empresa tivesse um enorme controle sobre infraestrutura, trânsito interno, serviços e até decisões de desenvolvimento. Na prática, era como se tivesse criado un reino dentro del área de Orlando. Esto le dio a la empresa una increíble capacidad para planificar y expandir su mundo mágico sin depender tanto del ritmo burocrático tradicional. En cuantos turistas vían castillos, desfiles y fuegos artificiales, los habitantes de Orlando veían otra cosa:
Una ciudad que se transformaba a una velocidad impresionante. Lo que antes era tranquilo se volvió bullicioso. Lo que antes era barato empezó a encarecerse. Las calles comenzaron a llenarse, los barrios a expandirse. Aparecieron nuevos condominios para albergar a quienes llegaban a trabajar. Orlando dejó de ser solo una ciudad en Florida y se convirtió en la puerta de entrada a millones de sueños. Y, como suele pasar, cuando algo tiene éxito, otros quieren seguir el mismo camino. Y eso es exactamente lo que sucede en el siguiente capítulo de esta historia. Después de Disney, Orlando vería la llegada de otros gigantes del entretenimiento, mejorando aún más su reputación como capital mundial de los parques temáticos. 6. La multiplicación de los sueños. Universal, SeaWorld y mucho más. Cuando Disney demostró que era posible transformar pantanos en un mundo de fantasía, algo cuasi inevitable aconteció. Otros gigantes del entretenimiento han comenzado a poner sus miras en Orlando. Si un parque había convertido la ciudad en un destino mundial, ¿te imaginas lo que pasaría con varios? Poco a poco, surgió una nueva ola de construcción y competencia. Llegó SeaWorld, con su propuesta diferente. No castillos, sino océanos, animales marinos, shows de orcas, delfines y montañas rusas acuáticas. Para muchas familias, era la oportunidad de ver de cerca criaturas que solo conocían por libros o documentarios. Durante años, una visita a Orlando significaba también sentarse en una grada, sentir el agua salpicando y ver un show impresionante en enormes tanques azules. Entonces, otro jugador entró en escena con toda su fuerza, Universal. Mientras Disney apostaba por la fantasía clásica, cuentos de hadas y personajes infantiles, Universal llegó con otra energía: cine, acción, efectos especiales, adrenalina. Su parque nació con la idea de colocar o visitante dentro de películas, enfrentarse a tiburones en Tiburón, escapar de desastres, pasear por sets de rodaje, vivir explosiones, persecuciones y escenas dignas de Hollywood, pero en la vida real. Con el tiempo, Universal no se limitó a un solo parque. Surgieron nuevas áreas, nuevos mundos, nuevas montañas rusas, sus propios hoteles y, más tarde, uno de sus mayores atractivos, el universo de Harry Potter recreando callejones, castillos, tiendas e incluso el famoso tren. Esto atrajo a una nueva generación de turistas a Orlando, adolescentes, jóvenes, fanáticos de las sagas, personas que quizás no estaban tan fascinadas por las princesas, pero que se emocionaban al sostener una varita mágica o beber una cerveza de mantequilla. Sobre eso, alrededor de los parques, mientras tanto, se estaba produciendo otra transformación silenciosa. La famosa International Drive, por ejemplo, empezó a llenarse de hoteles, restaurantes temáticos, norias gigantes, museos interactivos, galerías de juegos y tiendas de recuerdos. Era como si Orlando hubiera creado un segundo cinturón de entretenimiento, además de los gigantescos complejos de Disney y Universal. Si caminas por allí de noche, ves luces por todas partes, letreros brillantes, gente hablando en varios idiomas, autobuses turísticos yendo y viniendo. Es un retrato del mundo entero concentrado en una sola avenida. Un secreto interesante es que la rivalidad entre estos grandes parques es mucho más estratégico de lo que parece. Cada nueva atracción, cada área temática, cada hotel diferente está diseñado para que el visitante diga: necesito volver a Orlando, aún no lo he visto todo. Disney anuncia una nueva atracción, Universal responde con otra. Universal lanza una espectacular montaña rusa, Disney prepara una tierra entera de otro universo. Esta carrera creativa mantiene la ciudad en constante movimiento y hace que Orlando parezca un lugar nuevo cada pocos años, incluso para quienes la han visitado muchas veces.
Con la llegada de Universal, SeaWorld y tantos otros parques y atracciones más pequeños, Orlando ha pasado de ser la ciudad de Disney a convertirse en la capital mundial de los parques temáticos. Y esto tiene una consecuencia directa. El flujo turístico crece, el número de empleos aumenta, se construyen más hoteles y se amplían más carreteras. La ciudad se expande como un organismo vivo, respirando turismo día y noche. Pero, mientras todo eso brillaba en la superficie, una pregunta comenzaba a crecer en silencio. ¿Qué pasa con la ciudad real, con la vida cotidiana, con las personas que viven detrás de las luces de neón y los fuegos artificiales? Es precisamente esta pregunta la que nos lleva al siguiente punto de nuestra historia, el otro lado de Orlando. La ciudad que los turistas casi nunca ven. 7. El otro lado de los parques. La ciudad que los turistas no ven. Hasta ahora hemos hablado de la Orlando que brilla. Disney, Universal, SeaWorld, hoteles enormes, avenidas iluminadas. Pero existe otra Orlando, mucho menos fotografiada, que es justamente donde la vida acontece de verdad. Es la Orlando donde no hay orejas de Mickey ni varitas mágicas, sino mochilas escolares, uniformes de trabajo, supermercados llenos y tráfico en la hora pico. Mientras millones de personas llegan para pasar una semana de vacaciones, hay familias que llevan años viviendo allí, levantándose temprano, preparando a los hijos para ir al colegio y saliendo a trabajar en los hoteles, restaurantes, parques y comercios. Muchos de ellos nunca han entrado en todos los parques, porque para quem mora ali, o ingresso às vezes é caro, e a prioridade é outra: pagar aluguel, comida, gasolina, seguro de saúde. En barrios como Kissimmee, Lago Buenavista, Metro West, este de Orlando y tantos otros, la vida tiene otro ritmo. Hay lavanderías llenas de gente los domingos, iglesias con servicios en inglés y español, mercados latinos que venden arepas, frijoles, arroz, tortillas, salones de belleza, talleres mecánicos, pequeños negocios de familia que sostienen a toda una comunidad. Un secreto que muchos turistas ni siquiera imaginan es que Orlando tiene una presencia latina muy fuerte: brasileños, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, mexicanos y personas de muchos otros países han elegido la ciudad para vivir y trabajar. En algunas zonas se escucha tanto español y portugués como inglés, en tiendas, en la calle, en las iglesias. Es un Orlando multicultural, con festivales tradicionales, gastronomía de todo tipo e historias de inmigrantes que llegaron con una maleta, una visa y un sueño. Para quienes viven en este Orlando escondido, la ciudad no es solo un lugar de diversión, también es un lugar de presión y oportunidad al mismo tiempo. Muchos trabajan en turnos interrumpidos. Empiezan al amanecer en un hotel, se cambian de ropa en el coche y van a otro trabajo por la tarde. Otros hacen horas extras en temporada alta como Navidad, vacaciones de verano o festivos. Mientras los turistas descansan, ellos lavan sábanas, cocinan, limpian, conducen autobuses y mantienen todo funcionando. Y aquí está el punto más importante. Sin ese Orlando que casi nadie filma, el Orlando de los sueños no existiría. No habría habitaciones ordenadas, parques limpios, comida en la mesa ni transporte organizado. Detrás de cada foto perfecta frente a un castillo, hay un mundo de personas anónimas, de historias silenciosas, de luchas cotidianas. Comprender esta otra cara es esencial para comprender la ciudad en su conjunto. Orlando no es solo un escenario de película. Es una ciudad con problemas y virtudes como cualquier otra. Violencia en algunos barrios, escuelas mejores y peores, gente que prospera y gente que lucha por sobrevivir. Y es precisamente de esta ciudad real, con su gente real, de donde surgen los próximos retos de nuestra historia. Cómo vivir en un lugar totalmente dependiente del turismo, con trabajos temporales y estacionales, sin perder la esperanza de un futuro mejor.
Oye, si has llegado hasta aquí es porque este contenido te está aportando algo. Entonces, haz clic en suscribirse y activa la campanita. Así, YouTube te avisa cada vez que publiquemos una nueva historia de ciudades y países que marcan el mundo. 8. Secretos de quienes conocen la verdadera Orlando. Hasta aquí vimos el Orlando de los parques y el Orlando de la vida cotidiana. Pero existe ainda una terceira derramada que casi siempre pasa desapercibida. Orlando de los iniciados, de los residentes que ya han aprendido a escapar un poco de la ruta turística y disfrutar de la ciudad de una manera diferente. Imagina que en lugar de ir directo a los parques, decides dar un paseo por el centro de la ciudad al final de la tarde. De repente, llegas a un lugar llamado Lago Eolaes, un lago rodeado por un sendero circular, con árboles, bancos y una fuente en el centro que se ilumina por la noche. Allí se ve gente corriendo, paseando a sus perros, familias haciendo picnics, trabajadores de traje y corbata sentados en el césped, comiendo algo rápido después del trabajo. Mientras los turistas hacen cola para subir a las montañas rusas, los lugareños están allí, contemplando el reflejo de los edificios en el agua y respirando un poco de calma. Si sigues leyendo un poco más, descubrirás barrios con alma propia, como esos lugares llenos de casas antiguas renovadas, pequeños cafés, murales de arte callejero y restaurantes locales que no aparecen en los anuncios. Son lugares donde el camarero conoce a todos por su nombre, donde el dueño del café trabaja tras el mostrador, donde las conversaciones se dan en inglés, español y a veces incluso en portugués. Es un Orlando más íntimo, sin fuegos artificiales, pero con risas, música en vivo y el aroma de la comida casera que emana de las cocinas. Otro secreto de Orlando es en los alrededores más, allá de la clásica imagen de asfalto y carteles coloridos, a pocos kilómetros se encuentra la zona turística. Áreas verdes, parques y manantiales de agua cristalina, estos son lugares donde los residentes pasan el día en contacto con la naturaleza. Son lugares para nadar, practicar kayak, caminar por senderos cortos, contemplar árboles enormes y, a veces, incluso avistar animales típicos de la región. Aunque mucha gente solo conoce Florida por las carreteras y los centros comerciales, quienes viven allí saben que hay lugares donde el agua es tan cristalina que parece cristal. También hay secretos prácticos, cosas que solo aprenden quienes viven en Orlando. ¿Qué carreteras evitar en determinados momentos? ¿En qué época del año los parques están menos concurridos? ¿Qué supermercados tienen los productos latinos más baratos? ¿Dónde aparcar para ver los fuegos artificiales de Disney desde la distancia sin pagar entrada? ¿O qué restaurante casi vacío sirve una de las mejores comidas de la ciudad? Todo esto forma un mapa invisible que no está en Google, pero existe en la memoria de quienes consideran Orlando su hogar. Y quizás el mayor secreto de todos es este. Para muchas personas que viven allí, Orlando no es una ciudad de ensueño, es simplemente mi ciudad. Un lugar donde se va al médico, se matricula en la escuela, se pagan impuestos, se queda atascado en el tráfico, se celebran cumpleaños. Son conscientes de las ventajas, el clima, las oportunidades laborales, la diversidad de la gente. Pero también sienten todas las limitaciones. Y es precisamente esta mezcla de encanto y rutina, de magia y cansancio, la que prepara el terreno para el siguiente punto de nuestra historia. ¿Cómo es vivir en una ciudad donde hay muchos trabajos, temporarios, sazonales y dependientes del turismo? ¿Y todavía crees en un futuro mejor? 9. Una ciudad de trabajos temporales y sueños permanentes. Después de descubrir este Orlando de secretos, lagos y barrios escondidos, llega una parte de la historia que casi nunca aparece en los folletos de las agencias de viajes. La realidad del trabajo, porque detrás de cada hotel lleno, de cada parque impecable,
De cada centro comercial bien iluminado, hay una ciudad que literalmente vive de ello. Trabajo temporal y de temporada. Mucha gente se muda a Orlando con una idea en mente. Siempre hay trabajo allí. Y en parte es cierto. Parques, hoteles, restaurantes, empresas de limpieza, transporte y logística necesitan miles de personas para funcionar. Pero aquí está el detalle que casi nadie explica. Una gran parte de estos trabajos son inestables. Cuando llega la temporada alta, vacaciones de verano, Navidad, Año Nuevo, vacaciones de primavera, la ciudad bulle. Los parques están abarrotados, los hoteles llenos, las filas se hacen más largas. Durante este periodo, muchas empresas contratan más personal, ofrecen horas extras y aumentan ligeramente los turnos. Parece que el dinero circula por todas partes, pero cuando termina la temporada, todo cambia de nuevo. Menos turistas, menos actividad, menos horas de trabajo. En algunos casos, no se renuevan los contratos, se reducen los turnos y quienes dependían de ese salario tienen que llegar a fin de mes con trabajos esporádicos, repartos, limpieza, reparaciones, lo que surja. Es común encontrar personas que tienen 2 o 3 trabajos diferentes al mismo tiempo. Por la mañana limpian habitaciones en un hotel. Por la tarde trabajan en un restaurante de comida rápida. Por la noche, reparten comida o conducen para aplicaciones de viajes compartidos. Mientras los turistas se toman fotos con los personajes, estas personas toman fotos del reloj, calculando cuántas horas más de trabajo les quedan para pagar el alquiler a fin de mes. Un secreto difícilmente conseguido de la ciudad es que, a pesar de ser sinónimo de magia, muchos de los trabajadores viven en condominios estrechos, compartiendo una casa con otras familias, o en moteles adaptados como alojamiento a largo plazo. En algunos casos se ven niños que crecen en habitaciones de hotel baratas, porque sus padres aún no pueden permitirse alquilar una casa tradicional. La misma avenida que brilla con letreros de vacaciones durante el día revela una realidad diferente por la noche. Personas exhaustas que regresan a casa con uniformes arrugados, zapatos doloridos y revisando sus celulares para ver si hay un nuevo turno disponible. Por otro lado, esta historia también tiene un lado hermoso. Orlando se ha convertido en un lugar de nuevos comienzos. Muchos inmigrantes llegaron allí con casi nada y tras años de duro trabajo, lograron abrir sus propios pequeños negocios. Un restaurante latino, una tienda de productos de su país, un salón de belleza, una empresa de limpieza, una empresa de transporte. Estas son historias de personas que empezaron limpiando habitaciones y hoy firman nóminas para otros empleados. La ciudad, aunque dura, da espacio a quienes perseveran. Este contraste es una de las señas de identidad más fuertes de Orlando. Por un lado, trabajos temporales que pueden desaparecer durante una crisis, como ocurrió brutalmente durante la pandemia, cuando el turismo prácticamente se detuvo y miles de personas se quedaron sin ingresos. Por otro lado, sueños permanentes, personas que siguen creyendo que allí pueden construir una vida mejor para sus hijos, estudiar, ahorrar dinero, obtener un documento y emprender un negocio. Entender esta tensión entre la precariedad del empleo y el poder de los sueños es fundamental para entender lo que viene a continuación en nuestra historia. El intento de Orlando de no depender únicamente del turismo, invertir en otras áreas como la tecnología, la salud y la educación para construir un futuro más sólido. Eso es precisamente lo que descubriremos en el siguiente tema. 10. Orlando más allá del turismo. Tecnología, salud y educación. Después de todo lo que te conté sobre trabajos temporales, temporadas altas y bajas, surge una pregunta inevitable. ¿Y si algún día el turismo se frenara? ¿Qué pasaría con Orlando? Bueno, esa pregunta no solo rondaba en la mente de los residentes, también se planteó en los escritorios de políticos,
empresarios y urbanistas. Poco a poco, Orlando empezó a comprender que no podía depender únicamente de parques y hoteles. Y ahí fue cuando entró en juego una transformación silenciosa, pero muy estratégica: diversificar la economía. Detrás de los coloridos anuncios de vacaciones, la ciudad construía otra cara, la de centro de tecnología, salud y educación. Vamos por partes. En el campo de la tecnología, Orlando se convirtió en un lugar clave para algo que mucha gente no imagina: simuladores y entrenamiento virtual. ¿Conoces esos simuladores de vuelo, de helicóptero, de tanque e incluso de cirugía? Muchas empresas que desarrollan este tipo de tecnología se han establecido en el área de Orlando. La ciudad ha comenzado a atraer ingenieros, programadores, diseñadores de realidad virtual, personas especializadas en la creación de entornos digitales para entrenar a pilotos, militares y profesionales de diversos ámbitos. Interesante, ¿verdad? Mientras millones de personas van a Orlando a jugar en atracciones llenas de efectos especiales, en discretos edificios de la ciudad, hay gente que usa tecnología similar para cosas muy serias: salvar vidas, entrenar soldados, preparar pilotos. En el ámbito de la salud, Orlando también ha dado un salto. En lugar de ser solo un lugar de vacaciones para turistas, también se ha convertido en un lugar donde la gente viene para recibir tratamiento. Comenzaron a crecer grandes hospitales, centros médicos especializados y clínicas de alta complejidad, atrayendo a médicos, enfermeras e investigadores. En algunas zonas, es cierto, distritos médicos, con hospitales, laboratorios, facultades de medicina y centros de investigación, todos contiguos. Esto ha atraído a la ciudad un nuevo tipo de residente: profesionales que no dependen de las temporadas turísticas, sino de una demanda constante de salud y bienestar. Y por supuesto, nada de eso funcionaría sin educación. Orlando pasó de ser vista solo como la ciudad de los parques a ser también una ciudad universitaria. Las universidades y colegios se expandieron, ofreciendo carreras en tecnología, ingeniería, turismo, salud, arte y negocios. De repente, la ciudad empezó a llenarse de jóvenes con mochilas, laptops y cuadernos, no solo con orejas de Mickey Mouse. Para muchos hijos de inmigrantes y trabajadores del turismo, estudiar en estas instituciones se ha convertido en la principal vía a romper el ciclo de trabajos temporales. Mientras los padres trabajan en hoteles y restaurantes, los niños asisten a clases de ingeniería, enfermería, programación y administración de empresas. Es como si una nueva generación se estuviera preparando para un Orlando diferente, más estable y diverso. Un secreto de esta fase es que cuanto más invierte una ciudad en tecnología, salud y educación, más atrae a un tipo diferente de empresa. Startups, oficinas de innovación, centros de investigación puede que no aparezcan en ninguna foto de postal, pero son esenciales para evitar que Orlando se derrumbe si el turismo vuelve a flaquear. Por supuesto, nada de esto invalida el hecho de que los parques de atracciones siguen siendo el principal motor de la economía. Pero ahora, si observan con atención, verán que debajo de la fantasía se esconde una ciudad que intenta madurar, más preparados para el futuro, menos dependientes de un solo sector. Y justamente cuando Orlando empezaba a ganar fuerza en estas áreas, otra realidad seguía recordándole algo muy importante. Por más tecnología que haya, por más hospitales y universidades que se construyan, el cielo de Florida siempre puede cambiarlo todo en cuestión de horas. Aquí es donde comienza el siguiente capítulo de nuestra historia: una ciudad vulnerable al clima, a los huracanes y a las tormentas, obligada a vivir siempre en modo preparación. 11. Vulnerable al cielo, huracanes, tormentas y adaptación constante. Hasta aquí vimos la fuerza económica y creativa de Orlando.
Pero hay algo que, por más parques, hospitales y universidades que se construyan, ninguna persona ni empresa puede controlar totalmente. El cielo de Florida, y sí, eso no es una metáfora, es literal. Orlando vive bajo un clima que, en pocas horas, puede pasar de un día soleado y azul a una fuerte tormenta, relámpagos, vientos intensos y, en algunos casos, la amenaza de huracanes. Aunque Orlando no esté en la costa, como Miami o Tampa, siente muy de cerca la temporada de huracanes de junio a noviembre. La palabra huracán aparece constantemente en las noticias, en conversaciones de pasillo y en grupos de mensajería. Cuando se forma un huracán en el Atlántico o el Caribe, los residentes ya conocen el ritual: verificar la trayectoria prevista, ver si el cono de impacto pasa cerca, llenar el tanque de gasolina del auto, comprar agua, abastecer la despensa, revisar linternas, baterías y cargadores portátiles, mientras muchos turistas consultan el pronóstico del tiempo solo para ver si lloverá el día que visitan el parque. Quienes viven allí lo consultan para saber si necesitas proteger tu casa, tu techo, e incluso tener un plan para salir de la ciudad. Cuando se acerca una fuerte tormenta, el ánimo de la ciudad cambia. En los supermercados, los estantes de agua, latas y velas empiezan a vaciarse. En muchos hogares, la gente tapia las ventanas o cierra las mosquiteras. Las escuelas y los negocios pueden suspender sus actividades. Los parques, que normalmente nunca cierran, han tenido que cerrar por completo los días de huracán. Una escena extraña: portones cerrados, estacionamientos vacíos, hoteles que aconsejan a los huéspedes permanecer dentro de sus habitaciones, lejos de las ventanas. Las tormentas también tienen otro efecto, menos visible pero muy real: inundaciones. Orlando está rodeado de lagos y zonas bajas, por lo que cuando llueve mucho en poco tiempo, algunas calles se vuelven intransitables. Al regresar del trabajo, las personas pueden quedar atrapadas en enormes atascos. Los autobuses se retrasan y las entregas se cancelan. Poco a poco, los residentes están aprendiendo rutas alternativas: qué avenidas tienden a inundarse, qué barrios sufren más y qué edificios antiguos no resisten bien la lluvia. Un secreto curioso es que, debido a estas amenazas, Orlando desarrolló una especie de cultura de preparación. Muchas casas ya están construidas con estándares específicos para resistir vientos fuertes. Los edificios nuevos siguen estrictos códigos de construcción. Escuelas, iglesias y gimnasios pueden convertirse en refugios en caso de emergencia. Existe una amplia red de mensajes, alertas oficiales en celulares, estaciones de radio locales y grupos vecinales que se activan cuando cambia el clima. Al mismo tiempo, quienes viven allí también aprenden a no te dejes llevar por el pánico ante cada nube. Vivir en Florida significa aprender a aceptar las fuertes lluvias como parte de la rutina, respetando al mismo tiempo el poder de la naturaleza. Y ahí es donde entra lo más interesante: incluso vulnerable, Orlando no se detiene. Tras una tormenta, la escena se repite: gente limpiando calles, talando árboles caídos, reparando techos, negocios reabriendo, parques reorganizando filas. Los turistas toman fotos sin imaginar el trabajo que costó volver a la normalidad. Esta capacidad de reorganizarse, de resurgir después de cada impacto, forma parte de la identidad de la ciudad desde la época de los viejos naranjos destruidos por el frío hasta los huracanes actuales. Y es precisamente esta mezcla de fortaleza económica, fragilidad climática y la capacidad de empezar de nuevo lo que prepara el escenario para el siguiente capítulo de nuestra historia: el verdadero costo de vivir en el reino de la diversión, no solo en términos de clima, sino también de dinero, vivienda y calidad de vida. Antes de seguir con la próxima parte de la historia, te pido un favor sencillo.
Suscríbete al canal y deja un comentario diciendo desde qué país nos estás viendo. Eso no solo ayuda al canal, sino que también nos motiva a crear más contenido para ti. 12. El costo de vivir en el reino de la diversión. Hasta ahora vimos a Orlando como una ciudad llena de oportunidades, pero también vulnerable al clima y muy dependiente del turismo. Ahora vemos una parte que mucha gente de fuera no imagina. ¿Cuánto cuesta vivir en un lugar donde todo el mundo va a divertirse? Porque para los turistas, Orlando es hoteles, parques temáticos y tiendas. Para quienes viven allí, Orlando es alquiler, gasolina, supermercado, escuela, seguro, y todo esto tiene un precio que solo aumenta. Conforme la ciudad se hizo famosa en el mundo entero, algo lógico empezó a pasar. Mucha gente quiso vivir allí, trabajadores de parques, inmigrantes en busca de oportunidades, familias que buscan un clima más cálido, jubilados que sueñan con pasar su vejez en Florida. Todo esto ha incrementado la demanda de casas y apartamentos. Y cuando mucha gente quiere vivir en un lugar, ¿qué pasa con el precio? Sube. Barrios que antes eran sencillos están cobrando valor. Terrenos baldíos se están convirtiendo en condominios. Casas antiguas se están renovando y vendiendo a precios más altos. En algunas partes de la ciudad, lo que antes era una zona rural tranquila, se ha convertido en un lugar codiciado, con alquileres altos y listas de espera para viviendas disponibles. Para muchas familias que trabajan directamente en el turismo, esto crea un doloroso contraste. Trabajan en hoteles de lujo, pero no pueden vivir cerca. Atienden a turistas en complejos turísticos muy caros, pero regresan a barrios alejados, a veces a viejos condominios o moteles convertidos en residencias. Es común ver familias compartiendo una casa o apartamento con otros familiares o amigos, porque solo pagar el alquiler es una carga demasiado pesada. El costo de vivir no se resume a la vivienda. La gasolina en una ciudad tan extensa como Orlando también es un gasto considerable, ya que mucha gente depende de su coche para todo: ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, ir al mercado. El transporte público existe, pero a menudo no se adapta al ritmo y las distancias entre barrios, parques y zonas comerciales. Así que, además del alquiler, es otro gasto. El tanque se llena cada semana, peajes en algunas carreteras y mantenimiento de vehículos. Los supermercados también reflejan esta realidad. En las zonas turísticas, los precios suelen ser más altos. Por lo tanto, quienes viven allí aprenden a compaginar precios. Buscan mercados más baratos en barrios menos turísticos, aprovechan las promociones y compran a mayoristas. Es un juego constante para equilibrar un salario que a menudo proviene de empleos explotados por la temporada y que no siempre se adaptan al aumento de los costos. Un secreto inquietante de esta historia es que, a veces, la ciudad que vende la imagen de un sueño puede convertirse también en un lugar de presión emocional. Imagina trabajar todos los días en un lugar donde la gente viene a olvidar sus problemas, gastar dinero, sonreír y divertirse, mientras tú te preocupas por si podrás pagar el alquiler a fin de mes. Es como vivir permanentemente entre bastidores en un espectáculo sin fin. Delante del escenario, luces y aplausos. Detrás, cansancio y facturas. Por otro lado, hay personas que aprovechan esta misma dinámica. Ahorran dinero, estudian, cambian de carrera y emprenden. Para ellos, Orlando es caro, sí, pero también es un lugar donde siempre hay movimiento, siempre hay gente llegando, siempre hay oportunidad de vender, de servir, de crear algo nuevo. En última instancia, vivir en Orlando significa aceptar esta paradoja. Vivir dentro de un entorno de postal que no siempre fue pensado para quienes viven allí, sino para quienes pasan unos días y luego se van. Y es precisamente este desequilibrio entre la ciudad de los sueños y la ciudad real lo que empuja a Orlando al siguiente capítulo de su historia.
Si quiere seguir atrayendo a todo el mundo, necesita crear nuevas experiencias, nuevas tecnologías y nuevas formas de deleitarse, yendo más allá de lo que ya existe hoy. Aquí es donde entra el siguiente punto, el futuro de los parques y de la experiencia turística, con mundos cada vez más inmersivos y sorprendentes. 13. El futuro de los parques, nuevas experiencias y realidades inmersivas. Después de entender el costo real de vivir en el reino de la diversión, hay algo que Orlando sabe mejor que ninguém. Si ella deja de sorprendernos, el mundo deja de venir. Por lo tanto, el futuro de la ciudad está directamente ligado al futuro de sus parques. Y ese futuro no es solo otra montaña rusa ni otro espectáculo de fuegos artificiales, sino un salto hacia algo mucho más profundo, experiencias totalmente inmersivas donde el visitante deja de ser espectador y se convierte en protagonista. Imagínese que en unos años, visitar un parque temático en Orlando ya no se tratará solo de subirse a las atracciones, sino de adentrarse en mundos completos en este mundo. Todo a tu alrededor responde a ti. Luces, sonidos, personajes, olores, clima. En lugar de simplemente ver un castillo, puedes recorrer una ciudad temática entera, hablar con personajes que responden en tiempo real, participar en misiones, resolver puzzles y desbloquear escenas ocultas. Ya está sucediendo. Se construyen zonas enteras como si fueran piezas de otro universo. Calles, tiendas, restaurantes, bandas sonoras específicas. No se recorre la atracción, se vive dentro de ella. La tecnología está llevando esto aún más lejos. Pulseras inteligentes, aplicaciones, reconocimiento facial, realidad aumentada, realidad virtual. Todo esto se combina para crear experiencias personalizadas. Tu teléfono celular no sirve solo para tomar fotografías, sirve también para interactuar con tu entorno. Las gafas de realidad aumentada pueden hacer que aparezcan criaturas, efectos y mensajes secretos frente a ti. Sensores repartidos por las zonas pueden cambiar el escenario dependiendo de lo que hagas. Puertas que solo se abren cuando completas una misión, personajes que te recuerdan que vuelvas al día siguiente. Otro detalle importante es que el futuro de los parques también depende de eliminar lo que más cansa a los visitantes: las colas. Muchas innovaciones se centran en la creación de sistemas de reserva virtuales, colas inteligentes, entretenimiento durante la espera y experiencias distribuidas por todo el parque en lugar de concentrarlas en un solo punto. La idea es que el visitante sienta que está experimentando algo constantemente y no solo esperando hasta que llegue su turno. Detrás de toda esta magia del futuro hay una legión de nuevos profesionales, ingenieros de software, diseñadores de juegos, guionistas, especialistas en sonido, iluminación y efectos especiales, artistas digitales, programadores de inteligencia artificial. Orlando no solo será la ciudad de los camareros de hoteles y los operadores de parques de atracciones. Cada vez más, será también la ciudad de quienes crean mundos, escriben historias y desarrollan tecnología de entretenimiento de vanguardia. Pero este futuro brillante también plantea preguntas importantes. ¿Qué tan saludable es vivir en mundos cada vez más artificiales? ¿Cómo equilibramos tanta tecnología con la naturaleza que nos rodea? ¿Cómo podemos lograr que la ciudad crezca sin aplastar a sus habitantes? Mientras los parques temáticos planean nuevas áreas temáticas, nuevas experiencias inmersivas y nuevos récords de asistencia, Orlando como ciudad necesita pensar en algo aún más grande. ¿Cómo podemos hacer que este futuro sea sostenible, justo y habitable para quienes se despiertan allí cada día? Y no solo para quienes vienen a pasar una semana de vacaciones. Y es precisamente esta tensión entre el espectáculo y la vida real, entre el brillo y el backstage,
la que nos lleva al siguiente punto de nuestra historia, el gran desafío de mañana: sostenibilidad, calidad de vida y el equilibrio entre una ciudad para turistas y una ciudad para sus propios habitantes. 14. El gran desafío del mañana: sostenibilidad y calidad de vida. Después de todo lo que hemos visto, los parques del futuro, la tecnología, los mundos inmersivos, aparece una pregunta que incomoda, pero que no puede ser ignorada. ¿Cómo hacer que Orlando siga siendo un destino de sueños, sin convertirse en una pesadilla para quienes viven allí todos los días? Porque cada nueva atracción, cada nuevo hotel, cada nuevo condominio que surge trae algo consigo: más carros, más tráfico, más consumo de agua, más basura, más presión sobre el medio ambiente y el primero que lo siente no es el turista que se queda una semana, sino el residente que pasa años viendo crecer y expandirse la ciudad. Uno de los problemas más visibles es el tránsito. Orlando se ha expandido, con barrios, parques y centros comerciales por toda la ciudad. Esto significa que para muchas personas, prácticamente todo depende de un coche: el trabajo, la escuela, las compras y las citas médicas. En hora punta, algunas carreteras parecen un enorme aparcamiento. Filas de coches prácticamente paralizados, gente agotada tras una jornada completa de trabajo. Hay residentes que pasan el tiempo allí, 1 o 2 horas al día, solo para viajar, tiempo para pasar en familia, descansando, estudiando. La ciudad está discutiendo constantemente cómo mejorar esto: ampliar carreteras, crear líneas de transporte público más eficientes, invertir en trenes y sistemas de movilidad que realmente funcionen para la gente que vive allí, no solo para los turistas. Otro punto crucial es el medio ambiente. Orlando nació rodeado de lagos, espacios verdes y humedales. Este siempre ha sido el encanto y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad de la región. Con tantas nuevas construcciones, estacionamientos y avenidas, surge la pregunta: ¿cómo proteger los lagos, los árboles, los animales, los espacios donde la naturaleza todavía respira? Si el desarrollo no se planifica adecuadamente, la ciudad corre el riesgo de sufrir más inundaciones, islas de calor y pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, el debate sobre los siguientes temas está en auge: preservar las áreas verdes dentro y fuera de la ciudad, crear verdaderos parques urbanos, cuidar la calidad del agua de los lagos, fomentar una construcción más sostenible, con menor impacto ambiental. Y hay un tema delicado que toca directamente el corazón de quien vive allí: la vivienda digna. Si bien Orlando continúa atrayendo empresas, parques temáticos y turistas, no ofrece casas y apartamentos asequibles. Para aquellos que trabajan detrás de escena de la magia, los números no cuadran. Cada año que pasa se habla más de proyectos de vivienda social bien planificados, normas para evitar aumentos abusivos del alquiler, incentivos para fomentar la vivienda cerca de los lugares de trabajo, en lugar de a horas de distancia. Porque al final no tiene sentido tener hoteles de 5 estrellas si los trabajadores que los mantienen impecables tienen que vivir hacinados, endeudados o siempre al borde de mudarse a otro barrio por el precio. Un secreto que pocos forasteros conocen es que una especie de poco claro ya existe dentro de Orlando: debate silencioso. Por un lado, están quienes quieren crecer continuamente, construir más, atraer más turistas, más eventos y más consumo. Al otro lado, alguien levanta la mano y pregunta: ¿y qué pasa con nuestra agua? ¿Y el tráfico? ¿Y qué pasa con el costo de vida? ¿Y nuestros hijos podrán vivir aquí en el futuro? El verdadero desafío de Orlando no es solo inventar el próximo parque increíble, sino inventar una forma de ser ciudad que respeta a quienes viven allí, protege el medio ambiente y aún así logra encantar al mundo. Si logra este equilibrio,
entre sueños y responsabilidad, entre fantasía y justicia social, entonces podría ser un verdadero ejemplo para otras ciudades alrededor del mundo. Y es precisamente este punto de tensión, esta línea tensa entre lo que la ciudad muestra al mundo y lo que experimenta en su interior, lo que nos lleva al capítulo final de nuestra historia. Orlando, como símbolo de un lugar donde la fantasía y la realidad caminan juntas, y lo que eso dice de nosotros mismos. 15. Orlando, la ciudad donde la fantasía y la realidad caminan lado a lado. Si miras para atrás en todo lo que hemos recorrido, parece casi imposible creer que estamos hablando del mismo lugar. Aquel punto perdido entre pantanos, mosquitos y campos de naranjas, hoy he conocido como uno de los destinos más famosos del planeta. Pero justamente ahí está o segredo. Orlando nunca fue solo una ciudad de parques, siempre fue una ciudad de reinventarse. Piénsalo conmigo. Primero, sobrevivió a las heladas que destruyeron los naranjales. Después, se transformó con la llegada del tren. Más tarde, fue sacudida por el plano secreto de Walt Disney, y desde entonces vive en un equilibrio constante entre turismo masivo y vida cotidiana real, entre hotel de lujo y apartamento apertado, entre fuegos artificiales cada noche y contas para pagar no fin de mes. Orlando es, en cierto modo, un reflejo exagerado del mundo moderno. Por un lado, la fantasía, castillos iluminados, mundos mágicos, una tecnología que te hace olvidar por un momento los problemas del exterior. Del otro lado, la realidad. Trabajadores que se levantan de madrugada, familias que luchan por llegar a fin de mes, jóvenes que intentan estudiar para no depender únicamente de trabajos temporales, personas que enfrentan alquileres caros, huracanes, tráfico y burocracia. Y aquí viene uno de los secretos más profundos de esta ciudad. Para muchas personas, Orlando representa un sueño externo. Un día viajaré allí. Pero para quienes viven allí, el verdadero sueño es construir una vida digna desde dentro, detrás de todo lo que el mundo solo ve en la televisión o en los vídeos de Internet. Si paseas por un parque de noche, verás familias tomándose fotos, niños riendo, parejas abrazándose mientras contemplan los fuegos artificiales. Es hermoso, emocionante, y eso es parte de la magia. Pero si te desvías un poco de la ruta, te subes al coche y recorres barrios residenciales, verás un panorama diferente. Luces de la cocina encendidas, niños haciendo tareas escolares, personas que llegan a casa cansadas del trabajo, coches viejos aparcados delante de casas sencillas, pequeñas empresas propiedad de inmigrantes que luchan por pagar el alquiler. Todo esto también es Orlando. Y tal vez esa sea la parte más importante de esta historia. Orlando nos recuerda que ningún lugar es solo lo que muestra la publicidad. Detrás de cada ciudad famosa hay siempre una mezcla de gloria y esfuerzo, de brillo y cansancio, de oportunidades e injusticias. La diferencia es que en Orlando esto es más visible porque el contraste es enorme. Apenas unos metros separan un hotel de 5 estrellas de un barrio sencillo, un castillo iluminado de una calle común y corriente, un mundo de fantasía de un boletín escolar lleno de notas y exámenes. Cuando vuelvas a escuchar el nombre Orlando, no te quedes solo con la imagen del parque. Recuerde también las personas que limpian las calles después de la tormenta, de las enfermeras que trabajan en los hospitales de la ciudad, de profesores que enseñan a niños que quizás nunca hayan estado en todos los parques, de los inmigrantes que llegaron con una maleta y hoy tienen un pequeño negocio con un letrero en español. Porque en el fondo, Orlando nos está haciendo una pregunta silenciosa. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros propios sueños? ¿Transformamos los pantanos en posibilidades? ¿Tenemos el coraje de empezar de nuevo después de los baches fríos de la vida? Buscamos un equilibrio entre la fantasía, lo que imaginamos,
y la realidad, lo que tenemos que afrontar cada día. Orlando, con todos sus excesos, sus parques, sus problemas y sus logros, acaba convirtiéndose en un símbolo de algo muy humano, el deseo de crear un lugar donde podamos al mismo tiempo para escapar un poco de la dureza del mundo y encontrar la fuerza para seguir viviendo en él. Y quizás por eso esta ciudad nos fascina tanto, porque en el fondo todos llevamos dentro un poco de esa mezcla de magia y lucha, de cuentos de hadas y facturas, de fuegos artificiales en el cielo y decisiones difíciles en el suelo. Orlando solo lo hace, más invisible. Y ahora que hemos caminado juntos por la historia de Orlando, desde los pantanos olvidados hasta los fuegos artificiales en el cielo, queda algo muy claro. Esta ciudad no es solo un destino turístico, es un espejo de nuestros propios sueños y contradicciones. Detrás de cada castillo iluminado hay alguien que se levanta temprano para trabajar. Detrás de cada sonrisa en una foto de vacaciones, hay una ciudad real que lucha con el costo de vida, el clima, el tráfico, el futuro. Y detrás de ese nombre que el mundo entero conoce, Orlando, existe un pasado de caídas, reinvenciones y decisiones ousadas que mudaran todo. El secreto que pocos te cuentan es este. Orlando no se construyó solo con magia. Se construyó con riesgo, con trabajo duro y con la coraje de recomenzar después de cada golpe. Y eso la hace parecida contigo, conmigo, con cualquier persona que un día decidió no desistir. Así que, cuando vuelvas a escuchar Orlando, no pienses solo en parques. Piensa en una ciudad que se atrevió a transformar su destino y pregúntate, si una ciudad perdida en medio de la nada pudo convertirse en un símbolo mundial, ¿qué podría pasar si tú también te atrevieras a reescribir tu propia historia? Si esta historia de Orlando te hizo ver la ciudad con otros ojos, verifica ahora mismo si ya estás suscrito al canal. Si no, aprovecha y suscríbete. Deja tu like y comparte este video con alguien que sueña con conocer Orlando o ama viajar. Tu gesto puede hacer con que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar aquí.